La batalla de Neuve Chapelle, desarrollada entre el 10 y el 13 de marzo de 1915 en el olvidado sector de Artois, representa mucho más que una ofensiva limitada de resultados modestos. Constituye el primer intento sistemático británico por desarrollar una metodología para romper el estancamiento del frente occidental, estableciendo patrones operativos que definirían la evolución táctica aliada durante los siguientes 3 años de conflicto. Desde la operativa militar operativa, Neuve Chapelle introdujo elementos que anticipaban la guerra industrial moderna. Por primera vez, los británicos aplicaron principios que prefiguraban la batalla de material, una preparación de artillería corta pero intensa de 35 minutos de fuego concentrado sobre un frente de solo 3 kilómetros seguida de un asalto de infantería sincronizado. La innovación clave residió en la concentración sin precedentes de artillería. 340 cañones británicos, incluyendo los cruciales obuses de 6 pulgadas, saturaron las defensas alemanas antes del avance. El éxito inicial fue notable, la toma de la primera línea alemana en apenas 15 minutos, demostrando que una preparación artillera bien planeada podía crear brechas explotables incluso en defensas consolidadas. Estratégicamente, la batalla respondía a la necesidad británica de aliviar presión sobre los franceses en Champagne, mientras demostraba a sus aliados y asimismo que el ejército Kitchener podía ejecutar operaciones ofensivas complejas. Sin embargo, la limitación inherente y los objetivos a capturar una aldea de escaso valor para enderezar el frente relevaba el dilema fundamental de 1915: cómo convertir éxitos tácticos en avances estratégicos en una era donde las comunicaciones en el campo de batalla no pueden seguir el ritmo de los avances iniciales. En el ámbito táctico, Neuve Chapelle expuso con cruel claridad el problema del vacío táctico. Mientras las primeras oleadas británicas alcanzaban sus objetivos, el mando perdía capacidad de dirigir la batalla. La artillería, habiendo consumado sus municiones asignadas en la preparación inicial, no podían apoyar más avances profundos. Las reservas mantenidas demasiado atrás para evitar el fuego de contrabatería llegaban tarde a la punta de decisión. Este colapso del impulso ofensivo permitió a los alemanes sellar la brecha con refuerzos traídos en bicicleta y mediante contraataques inmediatos. Tecnológicamente hablando, la batalla marcó hitos significativos. La Royal Flying Corps realizó el primer uso sistemático de reconocimiento aéreo para ajustar el fuego artillero y fotografiar posiciones enemigas. La concentración de armas automáticas cada batallón británico disponía ahora de 4 ametralladoras mostró su efectividad tanto en ataque como en defensa. Sin embargo, también se evidenciaron graves carencias. La escasez crónica de obuses de alto explosivo limitaría las operaciones británicas hasta 1916, mientras que la primitiva comunicación mediante banderas y mensajeros resultó completamente inadecuada para el campo de batalla moderno. En la dimensión de mando, Neuve Chapelle forzó a los británicos a enfrentar realidades dolorosas. Sir John French y su estado mayor aprendieron que la iniciativa descentralizada, la clave del éxito en las primeras horas, requeriría un entrenamiento táctico muy superior al que poseen las nuevas divisiones del Kitchener. La rigidez en la ejecución de órdenes, combinada con la incapacidad para adaptarse a oportunidades imprevistas, convertiría una prometedora ruptura en otra batalla de desgaste frontal. Demográficamente, las pérdidas británicas fueron de aproximadamente 11.000. Por ganancias territorial mínimas, establecieron el patrón siniestro que caracterizaría el aprendizaje táctico aliado en el frente oriental. La batalla demostró que incluso operaciones limitadas consumirían recursos humanos a una escala que nadie había anticipado antes de 1914. Industrialmente, Neuve Chapelle sonó la alarma sobre la crisis de las municiones. El rápido consumo de proyectiles, más de 10.000 obuses en 3 días, expuso la incapacidad de la industria inglesa para sostener operaciones ofensivas prolongadas, escándalos que llevaría directamente a la creación del Ministerio de Municiones bajo Lloyd George. La batalla de Neuve Chapelle, en última instancia, representa el doloroso proceso de aprendizaje mediante el cual un ejército de ciudadanos se transformaba en instrumento de guerra moderna. Aunque fracasó en sus objetivos territoriales inmediatos, su legado táctico, el énfasis en la preparación de artillería meticulosa, la sincronización entre armas, el valor del reconocimiento aéreo, influiría directamente en la evolución de la doctrina británica que culminaría en las ofensivas de 1917 a 1918. Esta primera ofensiva planificada del ejército británico marcó así la transición de la improvisación del 14 hacia la metodología científica que caracterizaría el resto de la guerra, un primer paso titubante pero crucial en el camino hacia Amiens y la victoria final.
La segunda batalla de Ypres, desarrollada entre el 22 de abril y el 25 de mayo de 1915, representa un punto de inflexión fundamental en la historia de la guerra moderna, marcando no solo la primera utilización a gran escala de armas químicas, sino también la consolidación definitiva del carácter industrial y total del conflicto. Este enfrentamiento, que tuvo como escenario el ya devastado saliente de Ypres, trascendió su importancia táctica para convertirse en símbolo de la creciente deshumanización de la guerra y de la ruptura de los últimos límites convencionales en la conducción de las hostilidades. Desde la perspectiva militar operativa, Ypres II introdujo un elemento de terror psicológico y físico sin precedentes: la liberación de 168 toneladas de gas cloro sobre un frente de 6 kilómetros el 22 de abril, creando una brecha de 7 kilómetros en las líneas aliadas, permitiendo a los alemanes avanzar casi sin oposición hacia Ypres. Sin embargo, la misma novedad del arma y la falta de preparación alemana para explotar su éxito convirtieron una potencial victoria decisiva en otra batalla de desgaste. La improvisada defensa aliada, incluyendo la legendaria resistencia canadiense en Kitchener Woods, demostró que incluso frente a un arma apocalíptica, la determinación podía temporalmente restaurar un frente colapsado. Estratégicamente, la batalla respondía a la necesidad alemana de probar nuevas armas mientras distraía la atención de su ofensiva principal en el este. El uso del gas representaba un cálculo escalofriante: buscar una ruptura barata del frente occidental mientras se probaba la eficacia de una tecnología que podía compensar la superioridad numérica aliada. Para los aliados, la batalla se convirtió en una prueba de fuego de su capacidad para absorber y contrarrestar innovaciones bélicas radicales, estableciendo patrones de adaptación que caracterizarían su respuesta a futuras innovaciones alemanas. En el ámbito táctico, Ypres II forzó una evolución acelerada en los métodos defensivos. La primitiva respuesta inicial, pañuelos mojados en orina con protección, dio paso rápidamente a las primeras máscaras antigas organizadas, iniciando una carrera tecnológica que continuaría durante toda la guerra. La batalla también destacó la creciente importancia de la guerra de minas y contraminas en sectores estáticos, con ambas partes empleando ingenieros para excavar túneles bajo las posiciones enemigas. Tecnológicamente hablando, la introducción del gas marcó un hito sombrío en la historia militar. El cloro, aunque pronto sería superado por gases más letales como el fosgeno y el gas mostaza, estableció el principio de que la guerra química era aceptable, abriendo la puerta a una escalada que contaminaría los campos de batalla hasta 1918. Simultáneamente, la batalla vio el refinamiento de las tácticas de defensa en profundidad y el uso más sistemático de la artillería como instrumento de contrabatería. En la dimensión médica y humanitaria, Ypres II creó desafíos sin precedentes. Las víctimas del gas murieron con los pulmones licuados por el cloro, presentando un horror nuevo incluso para médicos endurecidos por meses de guerra. El tratamiento de estas bajas, combinada con las heridas convencionales de artillería e infantería, tensionó al máximo los sistemas sanitarios aliados y generó protestas formales por la violación de la Convención de la Haya. Psicológicamente, el impacto del gas transformó la experiencia del soldado común. La vulnerabilidad ante un enemigo invisible que podía matar sin sonido, sin advertencia, añadió una dimensión de terror existencial al ya considerables horrores del frente. Este trauma colectivo reflejaría en la literatura de posguerra y crearía un tabú duradero contra las armas químicas que persistiría aunque imperfectamente en el siglo XX. Políticamente, el uso alemán del gas generó una reacción internacional de repulsión que dañó irreparablemente su imagen mundial. La propaganda aliada explotó masivamente lo que presentaba como un acto de barbarie teutónica, consolidando la narrativa de la guerra como enfrentamiento entre civilización y barbarie que caracterizaría la percepción pública en países neutrales y aliados. La segunda batalla de Ypres, en última instancia, representa la transición definitiva de la guerra como extensión de la política por otros medios a la guerra como experimento tecnológico sin límites éticos. Aunque técnicamente indecisa, el saliente se mantuvo en manos aliadas. Aunque reducido y más vulnerable, su legado fue la normalización de la guerra total, donde cualquier medio, por horrible que fuera, era aceptable si prometía ventaja. Este enfrentamiento, que costó aproximadamente 70.000 bajas británicas y canadienses y 35.000 alemanas, cerró cualquier esperanza de que la guerra pudiera permanecer dentro de los límites civilizados, anunciando la era de la destrucción masiva que definiría el resto del conflicto y en muchos sentidos el siglo XX en su conjunto.
La segunda batalla de Artois, desarrollada entre el 9 de mayo y el 18 de junio de 1915 en las colonias entre Arras y Lens, representa un capítulo crucial en la evolución de la doctrina ofensiva francesa durante la Gran Guerra. Esta ofensiva, concebida como el primer intento masivo de ruptura del frente alemán tras el estancamiento de 1914, terminó convertida en otro episodio de desgaste estéril, que sin embargo contenía en su fracaso las semillas de futuras evoluciones tácticas. Desde la perspectiva militar operativa, Artois II marcó la transición de los ataques limitados de 1914 hacia la guerra de material, que caracterizaría el resto del conflicto. El general Pétain, al mando del cuerpo número 33, introdujo innovaciones significativas. Una preparación de artillería de 6 días concentró 1.200 camiones en un frente de 30 kilómetros, el uso sistemático de reconocimiento aéreo para ajustar el fuego y la coordinación meticulosa entre infantería y artillería mediante el fuego rodante. El éxito inicial del cuerpo de Marruecos, que en apenas 90 minutos conquistó la estratégica cresta de Vimy y avanzó 5 kilómetros, demostró que las brechas temporales podían crearse incluso en las defensas alemanas más sólidas. Estratégicamente, la ofensiva respondía a la necesidad francesa de aliviar presión sobre los rusos en el este mientras probaba la viabilidad de la ruptura decisiva en el oeste. El plan del general Joffre preveía un avance hacia Dubois que, combinado con ataques británicos simultáneos en Auschwitz, podía desestabilizar todo el sector norte del frente alemán. Sin embargo, la descoordinación con los británicos y la subestimación de la profundidad del sistema ofensivo alemán condenaron la operación desde su concepción. En el ámbito táctico, Artois II expuso con crudeza el problema fundamental de 1915, la imposibilidad de explotar éxitos tácticos iniciales. Mientras las tropas de asalto francesas alcanzaban objetivos de primera línea, la artillería no podía desplazarse con suficiente rapidez para apoyar avances posteriores. Las reservas, mantenidas demasiado atrás para evitar el fuego de contrabatería, llegaban tarde y agotadas al punto de decisión. Los alemanes, perfeccionando su defensa en profundidad, demostraron con maestría ensillar brechas con contraataques inmediatos apoyados por fuego artillero preciso. Tecnológicamente hablando, la batalla destacó la creciente sofisticación de la guerra de trincheras. Los franceses emplearon por primera vez lanzallamas de escala significativa, mientras que los alemanes reaccionaron el uso de armas automáticas en posiciones de flanqueo. La aviación de reconocimiento jugó un papel crucial en la fase de preparación, aunque la primitiva comunicación tierra-aire limitó su utilidad una vez iniciado el asalto. Logísticamente, Artois II representó un desafío colosal. El aprovisionamiento de millones de proyectiles para la preparación de artillería tensionó al máximo la industria francesa, mientras que el movimiento de tropas y suministros a través de un terreno devastado por meses de guerra estática requirió una ingeniería innovadora. La incapacidad para mantener el flujo de municiones y refuerzos a través de las brechas creadas constituyó una de las fallas críticas de la ofensiva. Humanamente, el costo fue atroz, aproximadamente 100.000 bajas francesas por ganancias territoriales mínimas. El sacrificio de tropas coloniales marroquíes y senegalesas en los asaltos iniciales, particularmente en la toma de la cresta de Notre-Dame-des-Rots, se convirtieron en símbolo del carácter multicultural del esfuerzo bélico francés, pero también de su despilfarro en objetivos tácticos dudosos. Doctrinalmente, el fracaso de Artois II forzó una revaluación profunda de los métodos ofensivos franceses. Pétain extrajo lecciones cruciales: la necesidad de objetivos limitados y realistas, la importancia de la superioridad de artillería absoluta y la crítica de reservas mejor posicionadas. Estas enseñanzas, aunque no aplicadas consistentemente hasta el 17, comenzaron a transformar el enfoque francés de la guerra de trincheras. La segunda batalla de Artois, en última instancia, representa la dolorosa transición del ejército francés desde la ofensiva a ultranza del 14 hacia el pragmatismo sangriento que se caracterizaría su conducta posterior. Aunque militarmente un fracaso, constituyó un laboratorio táctico donde se probaron y refinieron conceptos combinados con el crecimiento de la producción industrial de guerra, que eventualmente permitirían a los aliados quebrar el estancamiento de la frente occidental. Este episodio encapsula la paradójica naturaleza del aprendizaje militar en la Primera Guerra Mundial. Cada lección táctica se pagaba con miles de vidas y cada innovación operativa surgía del fracaso de la anterior. La batalla de Loos, desarrollada entre el 25 de septiembre y el 8 de octubre de 1915 en las tierras mineras del norte de Francia, representó un punto de inflexión crucial en la evolución del ejército británico durante la Primera Guerra Mundial. Esta ofensiva, la mayor emprendida por los británicos hasta esa fecha, combinó innovación tecnológica con tácticas obsoletas en una mezcla letal que culminaría en una de las derrotas más costosas e instructivas de su experiencia bélica. Desde la perspectiva militar operativa,
operativa, Loos marcó la transición británica de operaciones limitadas hacia la guerra ofensiva a gran escala. El mariscal French, presionado por Joffre para cooperar en la ofensiva conjunta de otoño, comprometió 6 divisiones en un ataque frontal contra posiciones alemanas meticulosamente fortificadas. La innovación clave fue el debut británico del gas cloro, 140 toneladas liberadas desde 5.000 cilindros, junto con el primer uso de humo para ocultar avances de infantería. Sin embargo, estas novedades tecnológicas se vieron contrarrestadas por condiciones meteorológicas adversas que hicieron que el gas inefectivo en sectores críticos y por una aplicación doctrinal profundamente defectuosa. Estratégicamente hablando, la batalla respondió a la necesidad de coordinación interaliada en el contexto más amplio de las ofensivas simultáneas en Artois y Champagne. Los británicos, aún expandiéndose masivamente en su ejército, se vieron forzados a una ofensiva prematura para la cual muchas de sus nuevas divisiones carecían de entrenamiento y equipo necesarios. El resultado fue una operación concebida más por necesidades políticas francesas que por opiniones militares reales, estableciendo un patrón peligroso que caracterizaría las relaciones militares anglo-francesas hasta el 17. En el ámbito táctico, Loos expuso deficiencias fundamentales en el mando británico. El uso de las reservas mantenidas demasiado atrás y comprometidas fragmentariamente se convirtió en caso de estudio de mala gestión operacional. Las divisiones 21 y 24, compuestas por tropas inexpertas de los nuevos ejércitos, fueron lanzadas al combate tras marchas forzadas de 40 kilómetros, llegando exhaustas al campo de batalla solo para ser diezmadas en ataques frontales contra alambradas intactas. Este desperdicio de fuerzas frescas en condiciones desfavorables generaría amargas controversias que culminarían en el relevo de French por Hythe. Tecnológicamente, la batalla representó una paradoja. Mientras los británicos mostraban capacidad para innovar con gas y comunicaciones, su implementación práctica permanecía rudimentaria. El gas, dependiente de condiciones de vientos perfectas, resultó un arma de doble filo que en varios sectores afectó a las propias tropas británicas. Las primitivas máscaras antiguas de fabricación casera evidenciaron la preparación insuficiente para la guerra química que ellos mismos iniciaban. Logísticamente, esta batalla reveló los límites de la infraestructura británica en 1915. La concentración de artillería, aunque impresionante para los estándares británicos, resultó insuficiente para neutralizar defensas alemanas en profundidad. La crisis de municiones, aunque aliviada respecto a Neuve-Chapelle, seguía limitando la duración e intensidad de la preparación de artillería. El aprovisionamiento de gas y su instalación en trincheras avanzadas constituyó un logro técnico notable que sin embargo no se tradujo en ventaja operativa decisiva. Humanamente, el costo fue devastador: 50.000 bajas inglesas por ganancias territoriales mínimas. Las nuevas divisiones, particularmente la división 15 escocesa, sufrieron pérdidas catastróficas que afectarían profundamente a comunidades enteras en Escocia e Inglaterra. El sacrificio de estos ciudadanos, que se tuvieron que hacer soldados prematuramente, muchos en su primer combate, crearía un trauma nacional que influiría en la percepción pública de esta guerra. Doctrinalmente, el fracaso de Loos forzó una reanudación profunda de los métodos británicos, las lecciones extraídas, la necesidad de reservas mejor apasionadas, la importancia de la flexibilidad táctica, la insuficiencia de las preparaciones de artillería breves, aunque pegadas con sangre exorbitantes, comenzarían a transformar el enfoque británico. La batalla también estimuló el desarrollo de tácticas de infiltración y el uso más sofisticado de armas de apoyo. La batalla de Loos, en última instancia, representa el doloroso ritual de paso del ejército británico de la guerra de imperio a la guerra continental industrial. Aunque un fracaso táctico y operacional, constituyó un laboratorio donde se probaron tecnologías y conceptos que, refinados mediante amarga experiencia, eventualmente permitirían a los británicos convertirse en el ejército que ganaría la batalla de 1918. Este episodio encapsula la tragedia paradójica del aprendizaje militar en la Gran Guerra. Cada base doctrinal se construía sobre pirámides de cadáveres y cada innovación táctica nacía del fracaso del anterior. La batalla de los Cárpatos, desarrollada durante el crudo invierno de 1915 a través de los pasos montañosos que separaban el imperio austrohúngaro de la llanura rusa, representó uno de los episodios más épicos y olvidados de la Primera Guerra Mundial. Este prolongado enfrentamiento, librado bajo condiciones climáticas extremas, trascendió lo puramente militar para convertirse en una lucha elemental por la supervivencia, donde la naturaleza emergió como el enemigo más letal. Desde la óptica militar operativa, la campaña carpatiana respondía a imperativos estratégicos contradictorios. Para Austro-Hungría constituía un desesperado intento de liberar la fortaleza de Prešlica, sitiada por los rusos, y aliviar la presión sobre el frente
Galiciano. Para la Rusia zarista representaba la oportunidad de cruzar los Cárpatos y amenazar la llanura húngara, potencialmente sacándola de la guerra al debilitado imperio austrohúngaro. El resultado fue una serie de ofensivas y contraofensivas sucesivas a través de pasos montañosos que alcanzaban los 1200 metros de altitud, donde las tácticas convencionales resultaban inaplicables y la logística se convertía en una pesadilla. Estratégicamente, la batalla evidenció la transformación del conflicto en una guerra de desgaste entre imperios multinacionales. Las fuerzas austrohúngaras, reforzadas por el recién formado cuerpo alpino alemán, intentaron aplicar principios de guerra de montaña en condiciones para las que ningún ejército europeo estaba preparado. Los por su parte demostraron una vez más su extraordinaria capacidad para soportar privaciones y mantener operaciones ofensivas con recursos limitados, aunque su mando mostró la misma rigidez que en otros teatros. En el ámbito táctico, la batalla reinventó la guerra de trincheras en ámbito alpino. Las posiciones se establecían en crestas expuestas donde los soldados debían cavar en suelo congelado utilizando herramientas improvisadas. Los ataques se convertían en agonizantes ascensos a través de profundos mantos de nieve, bajo fuego de ametralladoras situadas en posiciones dominantes. La guerra de patrullas alcanzó una intensidad especial, con escaramuzas nocturnas en bosques nevados, donde la supervivencia dependía del dominio del esquí y el conocimiento del terreno. Logísticamente, la campaña representó un desafío sin precedentes. El aprovisionamiento de las tropas en altitud requería el uso de trineos tirados por perros, porteadores humanos y, en los mejores casos, caballos adaptados a la montaña. La evacuación de heridos se convertía en operaciones de horas e incluso días, durante los cuales los soldados lesionados frecuentemente morían de congelación antes de alcanzar puestas de socorro. El simple acto de mantener la temperatura corporal requería consumos calóricos adicionales que las más graves raciones no podían suplir. En términos médicos, los Cárpatos introdujeron horrores nuevos. La congelación masiva de extremidades con tasas que alcanzaban el 30% en algunas unidades superaba con frecuencia a las bajas por combate. Las enfermedades respiratorias, como la neumonía, la tos y los trastornos por agotamiento, diezmaban ejércitos enteros. Los cuerpos congelados permanecían incorporados en las posiciones durante semanas, convertidos en macabros elementos del paisaje defensivo. Tecnológicamente, la batalla forzó adaptaciones improvisadas. Las armas convencionales fallaban en temperaturas bajo cero y requerían lubricantes especiales y mantenimiento constante. La artillería debía ser recalibrada para el disparo en pendiente, mientras que las comunicaciones se veían interrumpidas por tormentas de nieve que derribaban líneas telegráficas. El equipo estándar demostró su completa inadecuación, llevando a soldados de ambos bandos a adoptar indumentaria local de pieles y lana. Humanamente, el costo fue espantoso. Las bajas austrohúngaras superaron los 800.000 hombres, incluyendo aproximadamente 300.000 prisioneros, mientras los rusos perdieron cerca de 1 millón de efectivos. Estas cifras, que rivalizaban con las batallas más famosas en el oeste, se alcanzaron en combates anónimos por pasos montañosos cuyos nombres, Utkop, Tukla, Usok, permanecerían fuera de la memoria colectiva occidental. Políticamente, la campaña aceleró la descomposición del imperio austrohúngaro. Las desproporcionadas pérdidas entre regimientos húngaros, checos y eslavos del sur intensificaron las tensiones nacionalistas, mientras el fracaso de liberar Brasilic erosionó definitivamente el prestigio de la monarquía dual. La batalla de los Cárpatos, en última instancia, representa la culminación de la guerra de desgaste en su situación más pura. Este conflicto olvidado, librado entre nieves eternas y bosques impenetrables, demostró que la capacidad de sufrimiento humano tiene límites incluso para los ejércitos más resistentes. Aunque militarmente indecisa, los Cárpatos permanecerían en el poder austro-alemán hasta 1918. La campaña consumió los últimos vestigios de los ejércitos profesionales de 1914 y estableció el patrón de carnicería indiscriminada que caracterizaría el frente oriental hacia el colapso ruso. En los helados pasos carpatianos, la Gran Guerra reveló su esencia más oscura, una lucha donde la victoria no se medía en territorios conquistados, sino en la capacidad de sobrevivir un día más que el enemigo. La segunda batalla de los lagos masurianos, desarrollada en el gélido febrero de 1915 en los helados paisajes de Prusia Oriental, representa la culminación de la campaña invernal alemana que consolidó definitivamente su dominio sobre el frente oriental durante el primer año de la guerra. Este enfrentamiento, aunque menos conocido que su precedente de septiembre, constituyó una demostración de maestría operacional que anticiparía las grandes ofensivas de ruptura de 1915. Desde la perspectiva militar
operativa, la batalla evidenció la evolución del mando alemán bajo Hindenburg y Ludendorff hacia una concepción más ambiciosa de la guerra de movimientos. Mientras que la primera batalla había sido esencialmente defensiva, esta ofensiva invernal buscaba nada menos que la aniquilación del décimo ejército ruso de Sieverts. Los alemanes ejecutaron una operación de doble envolvimiento en condiciones invernales extremas, combinando una filtración frontal con movimientos de flanco a través de los lagos congelados. La innovación clave residió en el uso de tropas especialmente equipadas para operaciones invernales, que aprovechando la movilidad sobre hielo lograron sorprender a los rusos en sus puntos más vulnerables. Estratégicamente hablando, la ofensiva respondía a la necesidad alemana de asegurar definitivamente Prusia Oriental antes de transferir fuerzas masivas a otros sectores del frente. La victoria permitiría a los alemanes estabilizar completamente su frontera oriental y concentrarse en la fuerza principal contra Rusia en el sur, particularmente en la preparación de la ofensiva de Gorlik-Tarnów, que se desarrollaría meses después. Para los rusos, la derrota confirmó la imposibilidad de mantener posiciones ofensivas en territorio alemán y forjó un repliegue general hacia posiciones defensivas en su propia tierra. En el ámbito táctico, la batalla destacó por la adaptación alemana a las condiciones invernales. Mientras los rusos sufrían los efectos del frío extremo en sus líneas de suministro sobreextendidas, los alemanes demostraron superioridad logística al mantener el flujo de municiones y refuerzos a través de redes ferroviarias eficientes. El uso de patrullas de esquí para reconocimiento y de artillería ligera desplazada mediante trineos permitió a los alemanes mantener la movilidad de un terreno donde las fuerzas convencionales quedaban paralizadas. Tecnológicamente hablando, la batalla mostró la creciente sofisticación del sistema de comunicaciones alemán. La intercepción de radio continuó proporcionando inteligencia crucial sobre los movimientos de Rusia, mientras que el uso más sistemático de teléfonos de campo permitió una coordinación entre unidades que los rusos no podían igualar. La artillería alemana, aunque limitada por las condiciones meteorológicas, demostró una vez más su superioridad en el fuego de contrabatería. Logísticamente, el enfrentamiento reveló la vulnerabilidad de Rusia en condiciones de invierno, mientras los alemanes operaban desde bases de suministro establecidas y líneas ferroviarias interiores. Los rusos dependían de caminos impracticables y un sistema de transporte primitivo que colapsó bajo las nevadas. La incapacidad para evacuar heridos y suministrar alimentos y combustible a las tropas de primera línea contribuyó decisivamente al colapso del décimo ejército. Humanamente, las pérdidas rusas fueron catastróficas, un aproximado de 200.000 bajas entre muertos, heridos y capturados, incluyendo la pérdida de 10 generales. Estas cifras, unidas a la de la primera batalla, representan un drenaje masivo de efectivo que Rusia, a pesar de su vasta población, encontraría cada vez más difícil de reemplazar con tropas de similar calidad. Políticamente, la victoria consolidó el mito de Hindenburg como salvador de Prusia Oriental y fortaleció la posición de los militares en la conducción de la guerra alemana. Para Rusia, la derrota intensificó las críticas del alto mando zarista y expuso las limitaciones del sistema de transporte ruso, incapaz de sostener operaciones ofensivas prolongadas lejos de sus bases. En el contexto de la memoria histórica, esta segunda batalla ha permanecido eclipsada por su más famosa predecesora de septiembre, pero su importancia estratégica fue igualmente significativa. Al expulsar definitivamente a los rusos de suelo alemán, cerró el primer capítulo de la guerra en el este y estableció las condiciones para la transición de la campaña a territorio ruso propiamente dicho. La segunda batalla de los lagos Masurianos representa así la culminación de un proceso de aprendizaje operacional alemán en el frente oriental. Demostró que incluso en condiciones climáticas adversas, la combinación de movilidad audaz, superioridad técnica y explotación de líneas interiores podía producir victorias decisivas. Sin embargo, como todas las operaciones alemanas en el este durante este periodo, su éxito táctico no se tradujo en el colapso estratégico ruso, anticipando el patrón fundamental del frente oriental. Alemania podía ganar batallas, pero no la guerra, frente a un enemigo que disponía de espacio y reservas humanas aparentemente ilimitadas. La ofensiva de Gorlice-Tarnów, desarrollada entre el 2 de mayo y el 27 de junio de 1915, representa el punto de inflexión decisivo en la guerra en el frente oriental, una operación que transformó radicalmente el equilibrio estratégico y demostró el formidable potencial de la guerra de ruptura cuando se combinan innovación táctica, concentración de recursos y explotación audaz del éxito. Esta campaña no solo fue una simple batalla más, sino un evento sísmico que reconfiguró el mapa militar del este de Europa. Desde
Desde la perspectiva militar operativa, Gorlice-Tarnów constituyó la materialización de un nuevo paradigma ofensivo, concebida por el general alemán von Sick y ejecutada bajo el mando de August von Mackensen. La ofensiva representó la primera aplicación sistemática de los principios que caracterizarían la guerra moderna. La concentración abrumadora en un sector estrecho, unos 35 kilómetros de frente, preparación de artillería meticulosa y explotación inmediata de las brechas mediante tropas de asalto especializadas. El noveno ejército alemán, reforzado con divisiones de élite transferidas del frente oriental, actuó como ariete que quebró las líneas rusas en su punto más vulnerable, la unión entre los ejércitos 3 y 8, iniciando un colapso en cadena que se extendería por cientos de kilómetros. Estratégicamente hablando, la ofensiva respondía a la necesidad alemana de eliminar definitivamente la amenaza rusa mientras mantenía posiciones defensivas en el oeste. El cálculo era audaz: utilizar la movilidad operacional del frente oriental para lograr una victoria decisiva que permitiera a Alemania concentrar posteriormente sus recursos contra Francia e Inglaterra. El éxito superó todas las expectativas. El avance de 160 kilómetros en un solo mes no solo liberó Galicia Oriental y la fortaleza de Brasilit, sino que amenazó con envolver a la mayoría de las fuerzas rusas en Polonia, rupsando la gran retirada rusa que replegaría el frente hasta 500 kilómetros hacia el este. En el ámbito táctico, Gorlice-Tarnów introdujo innovaciones fundamentales: la preparación de artillería de 4 horas del 2 de mayo, más de 700.000 proyectiles sobre posiciones rusas mal fortificadas, estableció un nuevo estándar de violencia concentrada. El uso de morteros de trinchera para destruir alambradas y puntos fuertes, combinando con el avance de tropas de asalto que evitaban puntos de resistencia para penetrar en profundidad. Anticipo táctico que solo se generalizaría en el 17 hasta el 18. Los rusos, en contraposición, demostraron una vez más su incapacidad para adaptarse a la guerra moderna. Con defensas lineales estáticas, colapsaron ante el primer embate serio. Logísticamente, la ofensiva representó una hazaña sin precedentes. Los alemanes concentraron secretamente 10 divisiones y 1.500 piezas de artillería en un sector que los rusos consideraban secundario. Utilizando operaciones de engaño magistral, incluyeron transmisiones de radio falsas y movimientos nocturnos. El mantenimiento del impulso ofensivo durante semanas a través de un territorio devastado y con líneas de suministro cada vez más extensas demostró la superioridad del sistema logístico alemán sobre el primitivo aparato ruso. Tecnológicamente, la batalla destacó el papel crucial de la artillería pesada. Los obusos alemanes de 150 y 210 milímetros, capaces de destruir trincheras y búnkeres rusos con impunidad, contrastaron con la escasez y la pobre calidad de la artillería rusa. Las comunicaciones alemanas, basadas en teléfonos de campo y un sistema de mensajería bien organizado, permitieron una coordinación que los rusos, dependientes de métodos anticuados, no podían igualar. Humanamente, el costo para Rusia fue apocalíptico: un aproximado de 1 millón de bajas entre muertos, heridos y capturados, incluyendo la pérdida de 3.000 oficiales. Estas cifras, que superaban las de cualquier batalla anterior en la historia, representó un golpe del cual el ejército zarista nunca se recuperaría completamente. La gran retirada que siguió creó además una crisis de refugiados de proporciones bíblicas, con más de 3 millones de civiles desplazados que saturaría la ya frágil infraestructura social rusa. Políticamente, Gorlice-Tarnów aceleró dramáticamente la descomposición del régimen zarista. La evidencia de competencia militar, combinada con las enormes pérdidas humanas y territoriales, destruyó la credibilidad del gobierno de Nicolás II y alimentó el creciente malestar que culminaría en la revolución de 1917. Para los imperios centrales, la victoria creó una efímera pero poderosa ilusión de que la guerra podía ser ganada en el este, influyendo en decisiones estratégicas posteriores como la declaración de guerra a Rumanía. La ofensiva de Gorlice-Tarnów, en última instancia, representa la culminación de la guerra de movimientos en el frente oriental y la demostración más clara de la superioridad cualitativa alemana sobre sus adversarios. Sin embargo, su mismo éxito contenía las semillas de sus futuros problemas. Al demostrar que Rusia podía ser derrotada, pero no forzada a rendirse, creó un compromiso estratégico que consumiría recursos alemanes crecientes en el este, precisamente cuando el frente occidental requería atención prioritaria. Esta campaña monumental, aunque una de las historias más brillantes de la historia militar alemana, terminaría por convertirse en otro ejemplo de triunfo operacional, que no podía traducirse en victoria estratégica definitiva. La gran retirada rusa de 1915 representó uno de los movimientos estratégicos más monumentales y catastróficos de la Primera Guerra Mundial, un episodio que transformó radicalmente la configuración del frente oriental y aceleró de manera irreversible la descomposición del régimen zarista. Esta retirada,
metódica pero desesperada que involucró el abandono de territorios que habían requerido siglos de expansión imperial, constituye mucho más que una operación militar. Es el punto de quiebre donde la guerra dejó de ser una aventura imperial para convertirse en una lucha por la supervivencia nacional. Desde la perspectiva militar operativa, la Gran Retirada fue una respuesta necesaria, pero traumática al colapso del frente ruso tras la ofensiva de Gorlice-Tarnuk. El gran duque Nicolás Nikolajevich, comandante en jefe de Rusia, enfrentó la disyuntiva histórica de sacrificar territorio para salvar al ejército. La operación se ejecutó como una serie de retiradas escalonadas que buscaban ganar tiempo mientras se implementaba la política de tierra arrasada, la destrucción sistemática de infraestructura, cosechas y recursos que pudieran ser útiles al enemigo. Aunque técnicamente ordenada, la retirada evidenció la incapacidad del mando ruso para estabilizar nuevos frentes, con cada posición defensiva siendo sucesivamente rebasada por el avance alemán. Estratégicamente, la retirada representó el fracaso completo de la estrategia rusa de 1915 y el abandono de los territorios de Polonia, Lituania y Curlandia no solo significó la pérdida de zonas clave, sino la demolición del prestigio internacional del Imperio ruso. La retirada forzó la redefinición completa del esfuerzo bélico ruso, de potencia ofensiva que amenazaba a Berlín y Constantinopla, simultáneamente a una nación sitiada luchando por defender su territorio étnico. Este repliegue estratégico tendría consecuencias geopolíticas duraderas, reconfigurando el mapa de Europa Oriental por el resto del ciclo. En el ámbito logístico, la Gran Retirada expuso las debilidades estructurales fatales del imperio. El sistema ferroviario ruso, insuficiente incluso en condiciones normales, colapsó bajo la presión de evacuar industrias enteras, millones de soldados y una marea humana de refugiados. La evacuación industrial de Polonia, que trasladó 1.300 fábricas y su maquinaria hacia el este, aunque impresionante en escala, no pudo compensar la pérdida de la base industrial más avanzada del imperio. Esta hemorragia económica debilitaría fatalmente la capacidad rusa de continuar la guerra de manera efectiva. Humanamente, el costo fue una escala bíblica. Aproximadamente 3,5 millones de refugiados civiles huyeron hacia el este, creando una crisis humanitaria que sobrepasó completamente la capacidad del Estado zarista. Las enfermedades, el hambre y la exclusión diezmaron a esta población desplazada, mientras que las bajas militares rusas durante la retirada superaron 1 millón de hombres. Este trauma colectivo sofocaría irrevocablemente la legitimidad del régimen, creando un caldo de cultivo para el radicalismo revolucionario. Políticamente hablando, la Gran Retirada marcó el principio del fin del zarismo. Nicolás II, al asumir personalmente el mando militar en septiembre de ese año, se vinculó directamente con el desastre. Las derrotas militares, combinadas con la crisis de refugiados y el colapso económico, destruyeron el frágil, tenue consenso patriótico del 14. La Duma, que es el parlamento de aquel momento, era cada vez más hostil. Comenzaría a cuestionar abiertamente la competencia del gobierno, mientras que las élites tradicionales empezaron a distanciarse de una monarquía que parecía conducir al país al abismo. Internacionalmente, la retirada transformó la dinámica de la Entente. Prusia pasó de ser el rodillo eslavo, que contenía divisiones alemanas en el este, a un aliado dependiente que requería apoyo material constante. Esta dependencia aceleraría los esfuerzos por establecer líneas de suministro a lo largo del Ártico y Persia, mientras que las potencias occidentales comenzarían a planear escenarios para un colapso ruso total. En la memoria histórica, la Gran Retirada se convirtió en el símbolo definitivo de la incompetencia zarista y el sufrimiento nacional. A diferencia de la Gran Retirada de 1812 que culminó en la victoria sobre Napoleón, esta retirada solo condujo a más derrotas y finalmente a la revolución. El episodio encapsula la tragedia de un imperio que movilizó a millones de campesinos para una guerra moderna sin disponer de la infraestructura, de liderazgo o la cohesión social necesarias para sostener tal esfuerzo. La Gran Retirada rusa de 1915, en última instancia, representa la implosión del imperio bajo el estrés de la guerra total, aunque militarmente permitió la supervivencia del ejército y estableció un frente estabilizado que duraría hasta 1917, estratégicamente marcó el punto de no retorno para el régimen zarista. Este colapso que replegó no fue una simple retirada militar, sino el preludio de una revolución, el momento donde Rusia, y a través de ella, todo el orden europeo del siglo XIX comenzó su irreversible transformación hacia algo nuevo, terrible e incomprensible. La campaña de Galípoli representa uno de los episodios más trágicamente ambiciosos de la Primera Guerra Mundial, un audaz intento estratégico que degeneró en un punto muerto sangriento de proporciones épicas. Esta operación conjunta anglo-francesa, destinada a forzar los Dardanelos y tomar Constantinopla, encapsula la peligrosa brecha entre la concepción estratégica brillante y la ejecución técnica desastrosa.
Desde la perspectiva militar operativa, Galípoli fue un laboratorio de los desafíos de la guerra anfibia moderna. La campaña se desarrolló en 3 fases distintivas. El intento inicial de expulsar los estrechos mediante operaciones puramente navales de febrero a marzo de 1915, los desembarcos anfibios masivos en la península de Galípoli en abril de 1915 y la guerra de trincheras estancada que siguió de mayo de 1915 a enero de 1916. Cada fase reveló deficiencias críticas en la planificación aliada, inteligencia inadecuada sobre las defensas otomanas, subestimación de la resistencia enemiga, equipamiento anfibio insuficiente y una coordinación entre servicios defectuosa. El desembarco del 25 de abril, aunque ejemplo de valor individual extraordinario, se convirtió en carnicerías predecibles cuando las tropas fueron depositadas en playas equivocadas frente a posiciones otomanas bien preparadas. Estratégicamente hablando, Galípoli respondía a una lógica aparentemente impecable: abrir una línea de suministro directa a Rusia, sacar al Imperio Otomano de la guerra y crear un nuevo frente que aliviara la presión sobre Rusia en el Cáucaso y los aliados en el frente occidental. Concebido vigorosamente por Winston Churchill como una forma de encontrar una solución al estancamiento, la operación reflejaba la búsqueda desesperada de alternativas a la carnicería en Francia y Flandes. Sin embargo, esta visión estratégica chocó con realidades operativas insuperables: la imposibilidad de combinar exitosamente poder naval y terrestre en condiciones modernas y la capacidad del mando otomano-alemán para reforzar y sostener las defensas. En el ámbito táctico, Galípoli se convirtió en un microcosmos del frente occidental, pero con condiciones aún más espantosas. Las trincheras excavadas en las escarpadas laderas estaban separadas en algunos sectores por apenas unos metros, creando una intimidad mortal donde las granadas reemplazaban a los rifles como arma principal. El terreno accidentado favorecía al defensor, mientras que el clima mediterráneo, inicialmente benigno, se convirtió en un enemigo adicional con la llegada del verano, propagando enfermedades que diezmaron a ambos bandos. La batalla de Long Pain y el desastre de la carga de la brigada ligera en Sud Pai se convirtieron en símbolos de un coraje mal dirigido por un liderazgo incompetente. Logísticamente, la campaña representó una pesadilla sin fin. Los aliados operaban al final de líneas de suministro extremadamente vulnerables, mientras que los otomanos podían reforzar sus posiciones a través de rutas terrestres seguras. La incapacidad para capturar las alturas dominantes condenó a las fuerzas invasoras a operar desde cabezas de playa expuestas, donde cada soldado, cada arma, cada saco de harina debía ser desembarcado bajo fuego enemigo. La evaluación final, irónicamente, fue la operación mejor ejecutada de toda la campaña, una retirada meticulosa que se llevó a cabo sin bajas y que demostró el aprendizaje táctico acumulado a pesar del fracaso. Humanamente hablando, Galípoli se convirtió en un crisol de identidades nacionales. Para Australia y Nueva Zelanda, la campaña forjó la leyenda de Anzac, transformando a estas naciones jóvenes y confirmando su independencia espiritual del Imperio Británico. Para los turcos, Galípoli se erigió en el monumento fundacional de sus guerras de independencia y en el surgimiento de Mustafa Kemal como líder nacional. Las bajas fueron espantosamente proporcionales: aproximadamente 140.000 muertos y heridos para los aliados y 250.000 para los otomanos, en un espacio de batalla que no excedía unos pocos kilómetros cuadrados. Políticamente hablando, las consecuencias fueron profundas. La caída de Churchill como primer lord del almirantazgo marcó el final temporal de su carrera política, mientras que el fracaso aliado aseguró la supervivencia del Imperio Otomano por otros 3 años críticos. La campaña aceleró la desilusión con el liderazgo militar y político tradicional, alimentando el cinismo y la desconfianza que caracterizarían el periodo de entreguerra. Tecnológicamente, Galípoli demostró los límites del poder naval frente a defensas terrestres modernas. La incapacidad de la flota aliada para forzar a los Dardaneles, a pesar de su abrumadora superioridad nominal, marcó el fin de una era de estrategia naval y subrayó la importancia y emergente de la defensa costera apoyada por minas, artillería móvil y submarinos. La campaña de Galípoli permanece como una de las grandes tragedias, sí, de la historia militar. Un esfuerzo que, de haber tenido éxito, podría haber acortado la guerra en 2 años, pero que en su fracaso se convirtió en un símbolo eterno del desperdicio y la incompetencia en la guerra. En sus playas y acantilados, el idealismo del siglo XIX encontró su fin en las ametralladoras del siglo XX, y el valor individual demostró ser insuficiente frente a la planificación efectuosa y la calidad impecable de la guerra moderna. La batalla del Cáucaso,
con su episodio central en la batalla de Sarikamis entre diciembre de 1914 y enero de 1915, representa uno de los teatros más brutales y estratégicamente significativos de la Primera Guerra Mundial, donde la naturaleza emergió como el enemigo más letal y donde las ambiciones imperiales chocaron con realidades geográficas impecables. Desde la perspectiva militar operativa, Sarikamis constituye una de las tragedias más evitables de la guerra moderna. El ministro de Guerra otomano, Enver Paşa, impulsado por sueños de unir los pueblos túrquicos del Cáucaso, lanzó 95.000 soldados contra las posiciones rusas en pleno invierno caucásico, subestimando catastróficamente tanto la resistencia enemiga como la ferocidad del clima. Las operaciones que buscaban un envolvimiento napoleónico a través de las montañas de 3.000 metros de altitud se convirtió en una pesadilla logística donde soldados otomanos avanzaron con uniformes de verano a través de ventiscas con temperaturas de -10 grados bajo cero. El resultado fue un desastre humanitario. De 95.000 soldados otomanos, solo 18.000 sobrevivieron ilesos, con un aproximado de 60.000 muertos por congelación, hambre y enfermedades antes incluso de contactar con el enemigo. Estratégicamente hablando, la campaña respondía a visiones expansionistas contradictorias. Para el Imperio Otomano, representaba la oportunidad de recuperar territorios perdidos en 1878 y proyectar influencia sobre Azerbaiyán y Asia Central. Para Rusia, ofrecía la posibilidad de apoderarse de Constantinopla a través del Cáucaso y asegurar su flanco sur. La derrota otomana en Sarikamis frustró permanentemente los sueños de Enver Paşa y aseguró la frontera rusa, pero también estableció un patrón de guerra de desgaste que continuaría por 3 años más en las montañas. En el ámbito táctico, la campaña del Cáucaso redefinió la guerra de montaña moderna. Las condiciones extremas de altitudes que superaban los 3.500 metros, ventiscas cegadoras, pasos nevados impracticables que neutralizaban las ventajas tecnológicas convencionales. La guerra se redujo a combates cuerpo a cuerpo con bayonetas y granadas en crestas estrechas, donde el control de un solo paso montañoso podía requerir semanas de lucha. Los rusos, aunque mejor equipados para el invierno, sufrieron igualmente las condiciones extremas, con casos documentados de unidades enteras perdidas en tormentas de nieve. Logísticamente, el teatro del Cáucaso representó un desafío sin paralelo en la guerra. El aprovisionamiento de las tropas requería caravanas de mulas a través de senderos montañosos, donde un solo resbalón significaba la pérdida de provisiones vitales. Las líneas de comunicación otomanas dependían de un solo ferrocarril completo hasta Ankara, mientras que los rusos enfrentaban distancias de 1.000 kilómetros desde sus bases en Tiflis. Esta precariedad logística convertía cada ofensiva en una apuesta extremadamente arriesgada. Humanamente, el costo fue apocalíptico. Además de las bajas militares masivas, las campañas posteriores en la región veían el inicio del genocidio armenio, con deportaciones y masacres que se cobrarían cientos de miles de vidas civiles. La población local, atrapada entre dos imperios en colisión, sufrió devastación y desplazamientos masivos, creando cicatrices étnicas que persistirían por generaciones. Políticamente hablando, Sarikamis marcó el fin de la influencia alemana en la planificación otomana y consolidó el poder de los jóvenes turcos. Para Rusia, la victoria inicial aseguró temporalmente su frontera sur, pero el compromiso de tropas en el Cáucaso debilitaría sus esfuerzos en el frente principal contra Alemania. La campaña también activó las ambiciones nacionalistas de los armenios, georgianos y azeríes, sembrando las semillas de los conflictos independentistas que seguirían a la revolución rusa. Desde la actividad climatológica, la batalla demostró que en ciertos teatros operacionales el factor meteorológico podría ser más decisivo que cualquier consideración táctica o tecnológica. La congelación masiva de soldados otomanos, algunos encontrados en posiciones de marcha completamente congelados, se convirtió en un sombrío recordatorio de los límites del poder militar frente a la naturaleza. En la memoria histórica, Sarikamis se convirtió en Turquía en un símbolo de sacrificio nacional comparable a Galípoli, aunque menos conocido internacionalmente. Para los pueblos del Cáucaso, la campaña representó el prólogo de su lucha por la independencia durante el colapso simultáneo de los imperios otomano y ruso en 1918. La campaña del Cáucaso en su conjunto encapsula la tragedia de la Primera Guerra Mundial en su dimensión imperial, un conflicto donde las ambiciones expansionistas de regímenes en decadencia se estrellaron contra realidades geográficas y humanas implacables, produciendo un sufrimiento desproporcionado a cualquier posible ganancia estratégica. En las cumbres nevadas del Cáucaso, lejos de las miradas del mundo, se libró una guerra olvidada cuyas consecuencias, sin embargo, moldearían la compleja geopolítica de la región por el resto del siglo XX y más allá.